Buenas tardes. El día de hoy les hablaré acerca de la farmacología de hipolipemiantes que tiene relación con las patologías asociadas a las dislipidemias. El objetivo de la unidad será analizar los mecanismos fisiopatológicos asociados a las dislipidemias y conocer los diferentes tratamientos farmacológicos para el manejo de estas. Vamos a analizar la dosificación, los mecanismos de acción, vamos a analizar las reacciones adversas y las posibles interacciones que se pueden gestar con el uso de estos medicamentos. A modo de introducción, debemos entender que las dislipidemias son un conjunto de patologías que se caracterizan por la alteración principalmente de los niveles plasmáticos de las lipoproteínas séricas y de los lípidos que las componen a un nivel que compromete la salud. En particular, y para entendimiento de la situación, nosotros en un estado normal, ya un paciente normal va a tener un nivel de colesterol y triglicérido, ¿no es cierto?, que va a estar bajo un rango óptimo medido por exámenes clínicos. Estos lípidos en general, tanto el colesterol como los triglicéridos, no se encuentran totalmente libres a nivel plasmático, a nivel de sangre, sino que está asociado a ciertas proteínas. Por lo tanto, cuando yo hablo del concepto de lipoproteína, es esta estructura que está conformada por una proteína para el transporte, ¿no es cierto?, y para que se solubilice en el medio plasmático, ¿no es cierto?, los lípidos, y en su interior va a estar contenido el colesterol o los triglicéridos, ¿ya? Por eso tiene esta relación con la alteración de los niveles plasmáticos de lipoproteínas, porque en realidad, cuando nosotros hagamos exámenes clínicos, nosotros vamos a ver que en el examen no nos va a indicar está alto el colesterol, está alto por ejemplo, los triglicéridos en particular, sino que va a estar codificado según las estructuras, ¿no es cierto?, proteicas que están acompañadas. Por ejemplo, va a indicar HDL, LDL o VLDL, etc. Así que por eso se habla de lipoproteínas y además de lípidos que van a comprometer la salud, porque en particular una alteración en los lípidos y niveles altos de colesterol y triglicéridos aumentan el riesgo cardiovascular. Y ya habíamos analizado anteriormente en la clase de hipertensión que la alteración en el riesgo cardiovascular deriva directamente en eventos cardiovasculares en el paciente, como puede ser infarto agudo al miocardio, como puede ser accidente cerebrovascular, entre otras patologías. Por lo tanto, van a haber alteraciones en los niveles de triglicérido, de colesterol total, de colesterol LDL, HDL, VLDL, y va a estar relacionado directamente, ¿no es cierto?, al riesgo cardiovascular y va a ser un aumento sostenido. Y es acá donde nace el LDL, que en general se asocia, ¿no es cierto?, a un diablo, porque en particular lo que va a hacer es el transporte de colesterol, ¿no es cierto?, a los tejidos para depositarlo, y quizá en grandes cantidades puede ocasionar enfermedades en los tejidos, como puede ser en el mismo hígado graso, ¿ya?, por la acumulación de este LDL, y el HDL se representa generalmente con un ángel porque en particular no va a ir a llevar colesterol a los tejidos, sino lo que va a hacer es captarlo, lo va a recepcionar de distintas zonas a nivel plasmático, a nivel de tejido, y lo va a llevar al hígado para almacenarlo o excretarlo en forma de sales biliares. Acá está la estructura del colesterol para que ustedes puedan observarla. Los lípidos en general no es que sean malos. Los lípidos nos permiten sintetizar y generar membranas biológicas. Por lo tanto, las células funcionan a partir de los lípidos. No solamente forman parte de estructuras, sino que también generan y pueden ser fuentes de energía. También ser precursores de hormonas, ¿no es cierto?, hormonas sexuales. O moléculas de señalización, ¿no es cierto?, que contengan en su estructura lípidos. Para que se transporten los lípidos, debido a que son muy hidrófobos, ¿no es cierto?, en la sangre, para que puedan ser transportados es necesario que estén unidos a proteínas, ¿ya? Los ácidos grasos generalmente se unen a la albúmina
pero los triglicéridos y el colesterol requieren ser unidos a otro tipo de estructuras que se llaman apoproteínas. La unión entre la apoproteína y entre los lípidos va a generar una estructura que se llama lipoproteína, ¿ya? Y cuando nosotros hablemos de dislipidemia es cuando hay una desregulación, ¿no es cierto?, de este nivel o este sistema perfecto, en donde se va a alterar el metabolismo de los lípidos, se va a alterar la concentración de los lípidos que en estadio normal me permite ser una fuente de energía, ser precursor de sustancias, ¿no es cierto?, o síntesis de membrana, ¿ya? Sino que va a haber más colesterol de lo que yo necesito y por lo tanto van a haber cambios en los niveles plasmáticos y que pueden llevar a ciertas patologías y aumentar el riesgo cardiovascular. El aumento de los niveles de ciertas lipoproteínas puede llevar a una aterogénesis o formación de una placa de ateroma, que eso lo vamos a ver en unas imágenes más adelante. Y es una de las reacciones más complejas para los pacientes. ¿Por qué? Porque puede desencadenar patologías bastante graves y que se relacionan con el aumento del riesgo cardiovascular. Los lípidos en sangre se encuentran solubilizados, como yo les decía, por medio de las proteínas, porque si no, no se pueden solubilizar, y se generan estos agregados macromoleculares que se denominan lipoproteínas. Y el colesterol y los triglicéridos se unen generalmente a las apoproteínas, que se encuentran clasificadas en 4 grupos, en la A, en la B, en la C y en la E. Acá les muestro en la siguiente imagen una lipoproteína. La lipoproteína está compuesta en el núcleo por colesterol, que está generalmente esterificado, y triglicéridos, y en su estructura, ¿no es cierto?, se va a generar como una esfera, que en el interior está lo que yo les digo, el colesterol y los triglicéridos, y en la parte externa, en la superficie, va a estar las proteínas, ¿no es cierto?, van a estar los fosfolípidos y en algunas ocasiones colesterol libre. Hay distintos tipos de apoproteínas, tienen estructuras distintas, se sintetizan de forma distinta, tienen metabolismo distinto, tienen efectos distintos en el organismo, pero en general van a permitir el transporte, ¿no es cierto?, de los lípidos. Y acá, por ejemplo, se dan algunos casos de apoliproteínas, ¿no es cierto?, la A o la B, que está asociada al HDL o el LDL, ¿ya? Pero en general, para que ustedes consideren, es así donde se forma esta estructura, y recuerden que a partir del ácido graso, o sea, de los triglicéridos, disculpen, podemos obtener ácidos grasos libres, ¿ya? Porque los triglicéridos tienen el glicerol y los 3 ácidos grasos, ¿no es cierto?, para conformarlo. En general, dentro de la clasificación de lipoproteínas vamos a encontrar los kilomicrones, el VLDL, el IDL, el LDL y el HDL. En general se conoce como bueno o este angelito al HDL y a los malos el LDL y familia, incluyendo los kilomicrones. ¿Por qué? Porque su contenido es muy alto en triglicéridos y en colesterol. El HDL tiene un menor contenido de triglicéridos y de colesterol, es bastante reducido, y su función principal, ¿no es cierto?, como yo les decía, es captar colesterol, ¿no es cierto?, desde distintos tejidos, desde los vasos sanguíneos, y transportarlo hacia el hígado para tener un efecto, que puede ser la excreción o puede ser el almacenamiento. Me refiero a excreción por vía biliar, ¿no es cierto?, y luego que sea excretado por las heces. En cambio, las otras sustancias, por ejemplo, el VLDL, como el LDL y el IDL, son transportadores de colesterol hacia los tejidos, entonces van a liberar hacia los tejidos. Esto no significa que sea malo, como yo les digo, en teoría, por eso está entre comillas. ¿Por qué? Porque si necesitamos sintetizar células, ¿no es cierto?, o generación de células, necesitamos membrana, y esas membranas necesitan colesterol. Por lo tanto, estas sustancias lo contienen, ¿ya? Y los kilomicrones también. Los kilomicrones son los que nos permiten absorber grasas, porque obviamente cuando llega al intestino, las grasas van a ser hidrolizadas, y se hidrolizan, por ejemplo, en ácidos grasos, se hidrolizan en glicerol, ¿ya? Y para ser captados ellos se tienen que reesterificar en triglicéridos y deben ingresar a los kilomicrones. Lo mismo ocurre con el colesterol también. También el colesterol puede ingresar a los kilomicrones y a partir de ellos, ¿no es cierto?, que se sintetizaron en lo que es la membrana plasmática o en la membrana
de las células del intestino, ¿no es cierto? En esa membrana del intestino, en donde se van a sintetizar los kilomicrones, y estos van a ser capaces de ser absorbidos, ¿no es cierto?, por la linfa o por el sistema linfático, llegar hasta el conducto torácico para luego ser liberados a nivel plasmático o en la sangre. Esa es la forma en que nosotros podemos absorber, ¿no es cierto?, las grasas que provienen de la alimentación. Pero también hay otras vías donde hay una síntesis interna, que efectivamente nosotros podamos sintetizar, ¿no es cierto?, por medio del hígado colesterol para que sea utilizado, ¿no es cierto?, a nivel del organismo. Por lo tanto, que hay una parte de síntesis y hay una parte de absorción. Y las que permiten, ¿no es cierto?, el transporte, como yo le decía, son estas sustancias, y las que permiten la absorción desde el intestino en los kilomicrones. Por eso estas tienen un tamaño tan grande, porque obviamente sirven para lo que es el transporte desde el intestino hacia la sangre, en particular, pasando primero por la linfa, y estas son de menor tamaño porque sirven para el transporte. Acá la herencia genética influye bastante. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a tener mayor tendencia a presentar patologías que son de aumento de lípido o de alteraciones de los lípidos debido a un factor de genético familiar. ¿Ya? Por eso es tan relevante la herencia. Hay unos pacientes que tienen mayor tendencia que otros a tener alteraciones del colesterol. En general, como yo les decía, los kilomicrones tienen una densidad determinada, al igual que el VLL, LDL y HDL. ¿Ya? Si se dan cuenta, son de más alta densidad el HDL versus los kilomicrones. Pero los kilomicrones tienen un alto contenido de triglicéridos y bajo contenido de colesterol. Igual transportan colesterol, pero en muy baja proporción en su estructura, más es de triglicéridos. El VLDL también tiene un alto contenido de triglicéridos y más bajo de colesterol, pero el colesterol es más alto que el de los kilomicrones, el que está esterificado, que es el que está en el interior o en el núcleo. Y está también el LDL y el HDL, que tienen en su composición mayor contenido de colesterol, ¿ya? El LDL en particular es el que tiene mayor colesterol, pero el HDL tampoco lo podemos considerar de que no tenga, o sea, si tiene colesterol, ¿ya? En su estructura. En particular, la densidad viene medida entre el contenido, ¿no es cierto?, de lípidos que tiene y el contenido proteico. El HDL siempre es un contenido proteico más alto que el LDL y que los kilomicrones o el VLL. Y esa relación, ¿no es cierto?, que se establece entre el contenido de la composición de lípidos y de proteínas es lo que determina la densidad, y por eso el HDL tiene mayor densidad por su contenido proteico en particular, ¿no es cierto?, y su contenido en colesterol versus las otras familias, que si se dan cuenta los kilomicrones que se sintetizan en el intestino, ¿no es cierto?, en las membranas, tienen un bajo contenido de proteínas, sino que su función principal es más el transporte de triglicéridos, ¿no es cierto?, que vienen desde las grasas de la alimentación, y el colesterol, que también vienen de las grasas. Aquí están los tamaños para que puedan ir viendo, que ya se los he mencionado, ¿no es cierto? Y están los porcentajes y la fracción proteica que tiene cada uno. Recordando siempre que los HDL tienen mayor fracción proteica que el kilomicrón y el resto de las familiares. Por lo tanto, en el ciclo del colesterol, siempre es importante la alimentación y la producción que hay en el hígado. Desde la alimentación, ¿no es cierto?, puede ser absorbido en forma de kilomicrones, ¿no es cierto?, la grasa de la dieta, que generalmente es triglicéridos en su mayor proporción y menos colesterol, es absorbido en la linfa y luego de la linfa es traspasado a la sangre. Y los kilomicrones se dirigen al hígado, ¿no es cierto?, donde puede ser almacenado, ¿no es cierto?, el contenido, o puede ser liberado, y desde acá, desde el hígado, es donde se va a sintetizar, ¿no es cierto?, el VLDL a partir del triglicérido, del colesterol, puede ser degradado a IDL y a LDL, ¿ya? Pero principalmente los kilomicrones, ¿no es cierto?, van a actuar en el hígado, y el hígado va a ser también una sustancia capaz, ¿no es cierto?, o sea, el hígado un órgano capaz de sintetizar VLDL y LDL en particular, pero más proporción de VLDL. Y acá ven que el VLDL, el IDL y el LDL permiten el transporte a los tejidos, ¿no es cierto?, a distintos tejidos,
de colesterol. Y el HDL, que ven acá en la posición de arriba, va a recoger el colesterol libre y lo va a llevar al hígado para almacenarlo, o esterificarlo, ¿no es cierto? O en su defecto, eliminarlo. ¿Ya? Cuando, como yo les decía, cuando hay transporte de VLDL, IDL o LDL, se va a dirigir a los tejidos periféricos, puede dirigirse al tejido adiposo, al músculo. Los kilomicrones igual podrían pasar al tejido adiposo y a los músculos directo, o pasar al hígado. ¿Ya? Cuando se quiere excretar el colesterol, se va a excretar en forma de ácidos biliares, y los ácidos biliares van a ir al intestino y luego van a ser eliminados por las heces o pueden ser reabsorbidos, ¿no es cierto?, a nivel del yeyuno. Y en definitiva, es este el funcionamiento que ocurre, ¿no es cierto?, entre los distintos tipos de colesterol. Lo que hay que tener en cuenta es que si se acumula, ¿no es cierto?, el colesterol el colesterol y los triglicéridos en los vasos sanguíneos, va a llevar a una activación del sistema inmune y posteriormente a un proceso de coagulación que va a determinar la formación de placas ateroscleróticas, ¿ya? Y que eso tenemos que tener en cuenta porque efectivamente cuando hay un desbalance del nivel de lípidos va a ocasionar, ¿no es cierto?, la formación de placas ateroscleróticas. ¿Ya? Y eso es un alto riesgo cardiovascular en los pacientes porque en definitiva esas placas pueden liberar, ¿no es cierto?, ateromas, y esos ateromas, o trombos, ¿no es cierto?, que también se puedan liberar, que pueden liberarse placas de ateroma, o sea, de la placa de ateroma se puede liberar el ateroma o un trombo, y eso puede llevar a una obstrucción, ¿no es cierto?, de un vasito sanguíneo a nivel cerebral, en el corazón, en el pulmón, en el riñón, etc. Por eso es importante tener los niveles de colesterol y de triglicéridos bastante alineados, porque en definitiva se van a generar una serie de reacciones inflamatorias en el organismo que pueden generar estos trombos, estas ateromas que bloqueen, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo. Acá bastante interesante, hay distintas terapias, ¿no es cierto?, que se puedan utilizar para regular, ¿no es cierto?, el nivel del colesterol. Generalmente, para regular lo que es colesterol propiamente tal, tenemos los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Aquí está, por ejemplo, lovastatina y atorvastatina como representante. Lo que hacen es inhibir una enzima que participa, ¿no es cierto?, en la síntesis del colesterol, ¿ya? Y es la enzima limitante de la velocidad de la síntesis de colesterol. También tenemos los fibratos, que son aquellos fármacos, por ejemplo, genfibrosilo, que son activadores de receptores, ¿no es cierto?, nucleares, que van a regular los genes que participan en el metabolismo de los triglicéridos, ¿ya? Y ellos son eminentemente con acción de triglicéridos. El ácido nicotínico también que va a intervenir, ¿no es cierto?, en la síntesis del colesterol y de los triglicéridos. Y también tenemos resinas fijadoras de ácidos biliares, ¿no es cierto?, como el colestipol, como la colestiramina, debido a que son polímeros aniónicos, ¿no es cierto?, que se unen a sustancias catiónicas y impiden su absorción, ¿no es cierto?, por parte del intestino. Entonces, lo que hacen es eliminar sales biliares desde el organismo. Y ezetimiba también, que inhibe un transportador, ¿no es cierto?, de colesterol a nivel intestinal, y por lo tanto se impide el ingreso de colesterol a nivel sanguíneo, ¿ya? También podría ser una de esas terapias que son las más comunes. Pero en general, si se dan cuenta, donde tenemos que participar es en síntesis, ¿no es cierto?, de colesterol o triglicérido, y también en lo que es el proceso de absorción a partir del sistema, ¿no es cierto?, intestinal, que es donde se están absorbiendo, ¿no es cierto?, estas sustancias. Y hay otra terapia que se las dejo aquí como de detalle, ¿no es cierto? Tips como para que lo manejen, ¿no es cierto? Está el Orlistat, que me imagino que deben conocerlo. Esta es una terapia que se encarga de actuar en las lipasas intestinales. Como yo les decía, el colesterol o los triglicéridos, ¿no es cierto?, que son absorbidos por parte de los alimentos, van a llegar al intestino y para ser absorbidos primero tienen que degradarse, ¿ya? Porque obviamente vienen como macromoléculas. Por lo tanto, al degradarse, se liberan, ¿no es cierto?, ácidos grasos, se libera glicerol, ¿no es cierto?, y posteriormente son absorbidos, o sea, se generan los kilomicrones y estos kilomicrones son absorbidos. Si no se degrada, ¿no es cierto?, esta grasa que viene compuesta, ¿no es cierto?,
no se puede absorber la grasa directa porque no va a haber ningún medio de transporte que permita ingresarlo a nivel sanguíneo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hace Orlistat? Orlistat lo que va a hacer es inhibir, ¿no es cierto?, a las lipasas, que son aquellas que degradan esta grasa para que pueda ser absorbida por el organismo. Van a inhibir las lipasas y por lo tanto la grasa se va a mantener intacta, sin degradación, y esa grasa va a ser eliminada tal cual como uno la comió, va a ser eliminada por las heces, ¿ya? Este tratamiento está asociado con pacientes obesos, porque generalmente los pacientes que tienen aumento de triglicéridos y de colesterol son pacientes obesos. Hay pacientes delgados que sí tienen aumento de esto, que son los delgados obesos, que se le denomina, o los delgados gordos, pero en general la obesidad está asociada a esta patología. Y se indica a pacientes que tienen un IMC en sobrepeso, pero que sea de 28, o en obesidad que sea de 30, ¿no es cierto?, en adelante. Y permiten una pérdida de peso a 12 meses. Generalmente lo máximo que se puede perder en peso son el 10%, ¿ya? Si es que es un tratamiento, si el paciente es adherente, ¿no es cierto?, y lo usa de forma regular. Se podría perder en un año el 10% del peso. Y se da una cápsula que es de 120 miligramos hasta un máximo de 3 veces al día. Se administra con agua y se tiene que dar una hora como máximo posterior a comer o previamente a comer, ¿no es cierto? Yo sé si voy a mi almuerzo y sé que es con grasas, yo administro una cápsula un ratito previo al almuerzo, ¿no es cierto? Pueden ser unos 5 a 15 minutos previo a comer, o en su defecto, si yo comí, tengo un plazo hasta una hora de tomarme el medicamento como plazo máximo. Y ahí voy a tener la eficacia máxima del tratamiento, ¿ya? Se da con agua y se puede tomar hasta 3 veces al día como máximo. Si yo no como, no la tomo, la cápsula. Si yo estoy alimentándome con grasa, la tomo, ¿ya? Así que es este tratamiento asociado directamente a la alimentación del paciente, ¿ya? Y a la comida. Generalmente produce heces grasosas, flatulencia, urgencia fecal, porque se va a eliminar la grasa intacta. Por lo tanto, obviamente el paciente va a tener que ir al baño rápidamente. Y no se recomienda ni en el embarazo ni en la lactancia. Pero este es uno de los fármacos que, para que ustedes lo tengan en conocimiento, que se da en pacientes con obesidad o se da en este tratamiento en el contexto de pacientes obesos, que existe en el mercado, y que lo que hace es inhibir las lipasas, ¿ya? En contraposición a todos los otros medicamentos que tienen otro efecto. Como yo les decía, de la dieta diaria o la alimentación diaria de un paciente, podemos absorber de 300 a 700 miligramos día de colesterol. O sea, podemos recibir de la dieta 300 a 700 miligramos al día de colesterol y en el intestino absorbemos más o menos 700 miligramos al día. Y podemos eliminar mediante ácidos biliares, ¿no es cierto?, en la feca, 700 miligramos al día también, ¿ya? Por lo tanto, lo que ingresar se podría eliminar tal cual. Sin embargo, el hígado de por sí podría estar sintetizando hasta 800 miligramos al día de colesterol, ¿ya? Y puede ser eliminado, ¿no es cierto?, por vía biliar hasta 1000 miligramos por día, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, hay una gran proporción de colesterol en la dieta, ¿no es cierto?, porque proviene de la dieta o porque se sintetiza en el organismo, ¿ya? Hay una gran proporción de colesterol, por lo tanto, este sistema lo tenemos que tener totalmente regulado para que obviamente exista un nivel adecuado, ¿no es cierto?, de colesterol en el paciente. Por lo tanto, como yo les decía, puede ser absorbido de 300 a 700 miligramos día, en promedio son 300 miligramos que se absorben de la dieta, pueden ser eliminados hasta 1000 miligramos por día o 1100 miligramos por día. Esto llega al hígado, ¿no es cierto?, de cualquier forma, llega como kilomicrón, ¿no es cierto?, o podría provenir del HDL, ¿no es cierto?, etcétera. De la forma en que llegue al hígado va a producir VLDL, luego se va a degradar a IDL y LDL, y el LDL va a llevar, ¿no es cierto?, a los tejidos colesterol para que pueda ser una herramienta o pueda ser un mecanismo para la síntesis de membrana, por ejemplo, y el funcionamiento del organismo. Y el HDL arrastra
capta este colesterol y lo lleva al hígado para que pueda ser eliminado, ¿no es cierto?, a través de las sales biliares, y esto en las fecas. Acá hay otra imagen para que ustedes la puedan analizar, es más o menos de lo que yo les digo, ¿no es cierto? Siguen el mismo camino para que ustedes puedan verificar que en definitiva es la vía exógena y endógena, ¿no es cierto?, del manejo del colesterol y los triglicéridos. Es bastante compleja y uno tiene que entenderla para saber cuáles son los mecanismos de acción implicados, ¿ya? En particular, la síntesis hepática del colesterol proviene del acetil-CoA, ¿ya? Luego del HMG-CoA, y acá es donde actúa la enzima, el inhibidor que corresponde el inhibidor de la síntesis de colesterol, y es la enzima, ¿no es cierto?, que es la limitante en la velocidad de la síntesis. Acá participan la atorvastatina, la lovastatina, ¿no es cierto?, que son las estatinas en general, que van a generar, ¿no es cierto?, si la enzima actúa, genera mevalonato, y así, en definitiva, hasta producir colesterol, ¿no es cierto?, que es una cadena bastante larga. Pero la enzima que participa en esta porción es la que es la limitante de la velocidad de la reacción. Más de lo mismo acá, para que ustedes puedan analizar. Si se dan cuenta, en el enterocito, ¿no es cierto?, se están generando los kilomicrones, ¿ya? Y que este kilomicrón contiene ésteres de colesterol y contiene triglicéridos, ¿no es cierto? Y esto proviene ¿de dónde? De la dieta, o del colesterol biliar que nosotros hemos excretado a nivel intestinal, ¿ya? Acá, por ejemplo, la resina, lo que hacen, las resinas de intercambio, o que es denominado la colestiramina, el colestipol, que son los clásicos que se ocupan, lo que hacen va a ser unirse, ¿no es cierto?, a las sales biliares, ¿ya?, debido a una reacción cation-anión, y van a excretar, ¿no es cierto?, porque no se va a poder reabsorber el colesterol. Sin embargo, si no están estas resinas, ¿no es cierto?, que yo les digo, lo más probable es que se absorban, ¿ya? Y el colesterol principalmente se absorbe a través de este transportador, del NPC1L1. Es acá en donde actúa la ezetimiba, que inhibe este transportador y no permite, ¿no es cierto?, ingresar el colesterol. Es importante también que les mencione que las placas de ateroma, ¿no es cierto?, en general es una degeneración de la pared de las arterias de grande y mediano calibre, y se ubica principalmente en las arterias coronarias, renales, cervicales, intracraneales, aortas y sus ramas, y miembros inferiores. La etiología es bastante desconocida, y acá están todos los factores de riesgo. Por ejemplo, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, el sexo, la obesidad, el sedentarismo, la dislipidemia, la herencia. Todo esto puede favorecer la formación de una placa de ateroma, y que se puede ubicar en todas las zonas que les mencioné recién. La aterosclerosis y la formación de estas placas de ateroma, ¿ya? La aterosclerosis es la enfermedad, ¿no es cierto? Pero la formación de todas estas placas de ateroma en los vasos sanguíneos, si se dan cuenta, miren, se está reduciendo el calibre del vaso, y por lo tanto se altera el flujo sanguíneo, ¿ya? Y esto puede bloquearse totalmente. Pero la formación de todas estas placas de ateroma, ¿a qué se debe? A un aumento de los triglicéridos, a un aumento del LDL y a una disminución del HDL, ¿ya? Entonces, si se aumenta el colesterol, que no es transportable, obviamente se va a depositar en una placa en el vaso sanguíneo. Y el HDL, si se disminuye, no va a poder retirar este colesterol, por lo tanto se va a generar esta placa. Y luego va a haber una actuación del sistema inmunológico que va a generar, ¿no es cierto?, la liberación de ateromas o trombos, que pueden ser los que originan el bloqueo total del flujo sanguíneo de los vasos. Acá, por ejemplo, se está formando esta placa de ateroma en esta imagen, y lo que va a hacer es que cuando se rompa esta placa de ateroma, porque en un momento se va a romper por la acción de los macrófagos que estaban acá en el interior, al romperse se va a generar una noxa y van a actuar todos los sistemas de coagulación existentes. Va a haber una adherencia y una activación, ¿no es cierto?, de las plaquetas. Va a haber un proceso de coagulación que va a llevar a la formación de trombos, ¿ya? Y además se pueden liberar ateromas, ¿no es cierto?, o parte de la placa del ateroma.
Y esto va a llevar a un cierre del flujo sanguíneo en esta zona localizada o en otra zona dentro del organismo. ¿Ya? Porque esa placa o esa ateroma o ese trombo pueden viajar a nivel sanguíneo. Entonces acá es bastante interesante porque además de la deposición de los lípidos, si se van a dar cuenta, va a actuar el sistema inmunológico, porque empiezan a ver que hay algo extraño que está ocurriendo y que no es normal. Entonces puede ser que inicialmente tengamos un flujo bastante interesante, luego haya una lesión en esta pared y que se empiece a depositar los lípidos, luego que el material graso se deposite en toda la pared vascular y finalmente se bloquee la arteria, y generándose también un coágulo. Acá en las fases que ocurre, en la primera fase se comienza a depositar el colesterol, en la segunda fase el sistema inmune se está dando cuenta que está ocurriendo algo acá en la pared, por lo tanto va a liberar macrófagos que van a tratar de fagocitar, ¿no es cierto?, las grasas y eliminarlas. Posteriormente va a crecer la placa y se va a formar, acá si ven, una superficie fibrosa y se va a engrosar, ¿no es cierto?, esta placa y van a quedar los macrófagos retenidos. Luego, los macrófagos van a seguir intentando digerir, ¿no es cierto?, esta placa de ateroma, van a generar una lisis, ¿no es cierto?, de esta placa, van a intentar fagocitarla, pero van a, en definitiva, liberar enzimas proteolíticas, ¿no es cierto?, que van a romper la placa y esa rotura, ¿ya?, van a degradar proteínas, etcétera, todo lo que va a ocurrir acá, van a estimular al sistema de coagulación para que se active, ¿ya? Van a actuar las plaquetas, va a coagularse esta zona, se va a generar un trombo alrededor de la ruptura, ¿no es cierto?, de la placa de ateroma y se va a obstruir el flujo sanguíneo, ¿ya? Acá hay otra imagen donde va ocurriendo lo mismo, ¿no es cierto? Se va depositando el colesterol, va generándose un engrosamiento de la pared, se forma un trombo en definitiva. ¿Por qué? Porque va a haber una ruptura, ¿no es cierto?, de esta placa y va a haber una actuación del sistema sanguíneo. Aquí va a actuar las plaquetas, ¿no es cierto?, y van a generar un trombo, al igual como les había mencionado en la clase de anticoagulante, va a generarse de la misma forma. Y eso es fatal porque puede llevar a un accidente cerebrovascular, un infarto o el miocardio, un infarto renal, o también una obstrucción en las extremidades, ¿ya? También podría ser el flujo sanguíneo de las extremidades. En general, la arteria normal va a derivar en una placa aterosclerótica, como yo les decía, y se va a romper, va a haber una ruptura. Y esta placa puede viajar y generar angina, infarto, accidente cerebrovascular y muerte. ¿Cuáles son los factores? Hay antecedentes familiares, como yo les decía. Estas patologías pueden ser por antecedentes familiares y son patologías que son primarias, y las secundarias van a depender, ¿no es cierto?, del tabaquismo, del colesterol elevado por una ingesta elevada de triglicéridos y colesterol en la dieta, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo. ¿Ya? Hay bastantes factores de riesgo en esta situación. En general, las dislipidemias las podemos clasificar en hipercolesterolemia aislada, ¿no es cierto?, que es solamente un aumento del colesterol, y ahí principalmente es del LDL. En las hipertrigliceridemias aisladas va a haber un aumento del contenido del VLDL, ¿ya? En la hiperlipemia mixta va a estar aumentado el LDL y el VLDL, o puede haber casos en que solamente haya HDL bajo aislado, ¿ya? Podríamos tener estas cuatro situaciones. Las más complejas es cuando ocurre la hiperlipemia mixta o cuando ocurren estas aisladas pero con valores súper altos, como es el caso acá de la hipertrigliceridemia que está asociada con pancreatitis. Cuando el nivel de triglicéridos es mayor a 700 miligramos por decilitro, lo más probable es que haya un alto riesgo de pancreatitis. Generalmente ocurre a los 1000, 1200 de triglicéridos, hay generación de pancreatitis y puede ser grave la situación que requiera hospitalización. Entonces hay que tener ojo con el manejo de los triglicéridos. ¿Y esto por qué? Porque los triglicéridos se van a tender a acumular en el páncreas. Les recuerdo que el colesterol y los triglicéridos tienen afinidad con ciertos tejidos, por lo tanto se van a acumular. Es lo mismo con el colesterol, que se acumula en el hígado y se genera, ¿no es cierto?, un hígado graso. Y se puede fibrosar y puede haber una falla hepática, una insuficiencia hepática. Así que hay que tener ojo con eso.
Y los triglicéridos altos van a ser menos peligrosos que el LDL, porque en definitiva el LDL es aquel que va a estar encargado de generar la placa aterosclerótica en particular, y las insuficiencias, por ejemplo, o infarto o el miocardio, o renal, o pulmonar, o el ictus, ¿no es cierto?, o el accidente cerebrovascular, ¿ya? Generan un alto riesgo cardiovascular. La etiología ya vimos que puede verse al consumo de alimentos ricos en grasa o ricos en azúcares. Los azúcares generalmente permiten la síntesis de triglicéridos, y las grasas saturadas permiten la generación de colesterol o la absorción de colesterol. Hay medicamentos que podrían influir, ¿no es cierto?, en el movimiento, por ejemplo, la insulina, el tabaco, el sedentarismo, hay que hacer ejercicio, ¿no es cierto? Hay factores genéticos, hay consumo de medicamentos que también podrían alterar, ¿no es cierto?, las grasas. En particular, las causas del aumento del colesterol o del LDL son grasas saturadas y grasas trans, y aumento de triglicéridos generalmente está asociado a alta carga glicémica o azúcares, el exceso del alcohol, ¿no es cierto? Y en ambos casos, si yo subo de peso, voy a aumentar tanto colesterol como triglicéridos. Dentro de esto es relacionado a la dieta. Dentro de las enfermedades, ¿no es cierto?, si hay enfermedades asociadas al colesterol, al aumento de colesterol, son la anorexia nerviosa, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, el síndrome colestásico, el VIH, la enfermedad autoinmune o el ovario poliquístico, el síndrome. Y en el caso de los triglicéridos, va a aumentar en el caso de enfermedad renal, síndrome nefrótico, hipotiroidismo, diabetes, síndrome metabólico, infección del VIH, enfermedad autoinmune, síndrome de ovario poliquístico. Y condiciones, tanto en el embarazo y en la menopausia en las mujeres, va a aumentar el colesterol y los triglicéridos. ¿Ya? Si se dan cuenta, en la prevalencia nacional generalmente está más aumentado el LDL y es mayor a 100 miligramos por decilitro, en contraposición, ¿no es cierto?, a otras patologías. Lo que lo sigue es un bajo contenido de HDL. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar clínicamente en un paciente? Tenemos que medir los niveles de colesterol total, de HDL, de triglicéridos, ¿no es cierto?, de kilomicrones. Y para estimar el LDL, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que podemos hacer? Usar el colesterol total, los triglicéridos y el HDL en esta ecuación, y así podemos determinarlo. Acá están los niveles, ¿no es cierto?, objetivos. Cuando hay un bajo riesgo es cuando los pacientes tienen, ¿no es cierto?, o pacientes de bajo riesgo, requerimos que el LDL, ¿no es cierto?, sea menor a 160 miligramos decilitro, pero en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular requerimos que el LDL esté menor a 100 y en particular menor a 70, ¿ya? En pacientes de alto o bajo riesgo, ¿no es cierto?, cardiovascular, requerimos que el HDL siempre esté sobre 40 miligramos por decilitro, que es muy beneficioso para la salud, por la acción que tiene en el cuerpo. Y los triglicéridos, en un paciente de bajo riesgo cardiovascular, requerimos que sea menor a 200 miligramos decilitro, pero en un paciente que tenga un alto riesgo cardiovascular, tiene que ser menor a 150 miligramos decilitro. Estas tablas son generales, las tenemos que adaptar según los pacientes, según la edad, las condiciones, ¿no es cierto?, las enfermedades asociadas. Los factores de riesgo cardiovascular ya se los había nombrado, pero acá, ¿no es cierto?, se los indico nuevamente. Y acá hay una tabla de cómo poder calcularlos de manera general, ¿no es cierto? Cuando es nivel alto o máximo, tiene que ser 2 o más con enfermedades cardiovasculares o diabetes en nivel alto, y en nivel máximo más diabetes mellitus, ¿ya? Tenemos que ver los factores de riesgo en particular. Según el nivel, ¿no es cierto?, de riesgo cardiovascular, vamos a poder establecer las terapias. Si tenemos un riesgo cardiovascular bajo, tenemos una meta de LDL menor a 130 miligramos decilitro y tenemos que hacer un cambio de estilo de vida. Si logramos la meta, solamente nos mantenemos con control y mantenemos este cambio de estilo de vida, y si no la logramos, tenemos que iniciar con estatinas. Si tenemos un riesgo cardiovascular moderado, la meta del LDL va a ser menor a 100, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer cambio de estilo de vida y controlar a los 3 meses. Si no logramos controlarlo, tienen que iniciar estatinas. Si las controlamos, seguimos, ¿no es cierto?, con este cambio de estilo de vida y siguen controles médicos el paciente. Sin embargo, cuando el riesgo cardiovascular es alto,
La meta de LDL, ya habíamos dicho, tiene que ser menor a 70 miligramos por decilitro, pero inmediatamente hay que iniciar estatinas con el cambio de estilo de vida, ¿ya? Si no se controla, hay que dar dosis, ¿no es cierto? Podemos aumentar la dosis de la estatina y indicar o no ezetimiba, ¿ya? Generalmente cuando son de alto riesgo los pacientes, como en este caso, deberíamos iniciar inmediatamente ezetimiba, ¿ya? Para potenciar la acción de la estatina. Y si hay control solamente con la estatina, tenemos que seguir con la misma dosis, ¿no es cierto? Y no hacer ningún cambio, ¿ya? Vamos a ver ahora el tratamiento no farmacológico. No farmacológico, seguimos en lo que yo les decía. Hay que disminuir la ingesta de grasas saturadas, trans y de colesterol. Podemos usar fitoesteroles, ya que reducen alrededor de un 30% los lípidos. Aumentar el consumo de grasa, o sea, disculpen, de fibra. ¿Por qué? Porque reduce las grasas, ¿no es cierto? Y que eso ya lo habíamos analizado en las clases pasadas. Reduce, ¿no es cierto?, la cantidad de colesterol. También disminución de los triglicéridos hasta un 30% con ejercicio y dieta. Generalmente el ejercicio y la dieta favorecen bastante la reducción de los triglicéridos, ¿no es cierto? Y ojo con el alcohol porque aumenta los triglicéridos, por lo tanto restricciones, los azúcares también, ¿ya? En dislipidemia mixta tenemos que disminuir o suprimir el consumo de grasa saturada. Y los fármacos que se ocupan, que yo ya se los había mencionado, tenemos los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, con representantes como lovastatina, atorvastatina, derivados del ácido fenoxiisobutírico, como gemfibrosilo, resinas de intercambio aniónico, como es colestiramina y colestipol, el ácido nicotínico, la ezetimiba y otros fármacos que se ocupan, ¿no es cierto?, dentro de la terapia. El Probucol es el único que no tenemos en Chile que está nombrado acá, en la imagen. Las estatinas, como yo les decía, lo que hacen es inhibir la HMG-CoA reductasa. Si se dan cuenta acá en la imagen, no puede transformarse a mevalonato, por lo tanto no se sintetiza el colesterol, ¿ya? Las estatinas tienen una estructura que es muy similar a la HMG-CoA, por lo tanto, como su estructura es muy similar, van a inhibir directamente la enzima de manera reversible, ¿ya? Acá hay otra imagen, ¿no es cierto?, donde indica de que, bueno, las estatinas tienen que activarse. Generalmente la vastatina se encuentra como profármaco, requiere su activación, que es distinto a lo que ocurre con fluvastatina, que ya está activa. Y lo que hace es inhibir, ¿no es cierto?, la enzima, por lo tanto no se va a sintetizar el colesterol, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Este efecto no se logra de inmediato, por lo menos requerimos un mes de tratamiento con estatinas, generalmente es de 4 a 6 semanas para que nosotros tengamos el efecto mayor. ¿Debido a qué? A que independiente que estemos inhibiendo la enzima que sintetiza colesterol, hay colesterol en el organismo. Por lo tanto, tenemos que estabilizar los niveles de colesterol dentro del organismo. Y en particular, si nosotros damos esta terapia, el organismo, ¿qué va a tender a hacer? Va a tender a activar elementos de respuesta a esteroles asociados a membrana, cuando se está disminuyendo la síntesis de colesterol, y lo que se hace es incrementar la síntesis de receptores de LDL. Por lo tanto, todo el colesterol que esté en el organismo va a volver, ¿no es cierto?, a ser captado, ¿ya? Se va a captar para mantener el funcionamiento del organismo. Y por lo tanto, independiente que se inhiba la síntesis por el hígado, ¿no es cierto?, del colesterol, va a captarse todo el colesterol que se encontraba en los tejidos o en distintas partes del organismo. Por lo tanto, vamos a estar con colesterol presente. Cuando ya no haya que captar, el organismo se va a estabilizar y por lo tanto va a llegar a un punto de inhibición, ¿no es cierto?, de producción y también de captación. Por lo tanto, ahí es cuando recién comienzan a bajar los niveles de colesterol, ¿ya? Inmediatamente no baja. Y es porque el organismo, si no es capaz de sintetizarlo por medio del hígado, va a captarlo de los tejidos o va a absorberlo, ya desde la dieta. Por lo tanto, por eso no va a bajar de inmediato, pero cuando ya no tenga que captar, o captar en esas cantidades industriales que tenía en un momento, o no absorba tanto porque se va a autorregular el organismo, va a decir, ah, ya, con esta proporción, ¿no es cierto?, de colesterol yo vivo,
o mantengo mis procesos vitales, se estabiliza. Ya no va a incrementarse esta producción de receptores de LDL para captar el colesterol, ¿no es cierto? Ni tampoco se va a absorber tanto a nivel del intestino, ¿ya? Pero en primera instancia es un mecanismo lento porque tiene que ver con genes, ¿ya? Y con producción, ¿no es cierto? Y síntesis de receptores. Entonces, primero el organismo se tiene que estabilizar y luego va a tener su acción. Acá les nombro todas las estatinas que tenemos, están las naturales, ¿no es cierto? Lovastatina, simvastatina, pravastatina, y la sintética, que está atorvastatina, fluvastatina y rosuvastatina. Son fármacos muy utilizados a nivel mundial, sirven para la prevención secundaria, está altamente recomendada del riesgo cardiovascular. La prevención primaria está en discusión totalmente, lo mismo que ocurre con la aspirina, ¿no es cierto? En prevención secundaria, si el paciente ya tuvo eventos cardiovasculares, ¿no es cierto? Un infarto, un accidente cerebrovascular, están muy recomendadas. Pero en una prevención primaria, o sea, para prevenir un evento cardiovascular, no está muy recomendada. Y también se ha estudiado que se va perdiendo eficacia cuando va aumentando la edad y en particular cuando es mayor a 75 años, ¿ya? Entonces, obviamente esta es una terapia súper buena porque ¿por qué es recomendado para prevención de riesgo cardiovascular? Secundaria, en particular, no primaria. Porque tiene efectos que van más allá del efecto de reducción del colesterol, tiene efectos para estabilizar las placas de ateroma, ¿ya? Y por lo tanto reducimos el riesgo de generación de trombo y de que se liberen ateromas, ¿no es cierto?, dentro del organismo y puedan obstruir el flujo de sangre, ¿ya? Entonces, no solamente tiene efecto hipolipemiante, particularmente del colesterol, sino que también va a tener efectos, ¿no es cierto?, en la aterosclerosis, ¿ya? Por eso es una terapia muy recomendada como prevención secundaria, ¿no es cierto? Y no como prevención primaria, porque en particular en la prevención primaria no hay un evento cardiovascular y no reduce el riesgo cardiovascular desde ese punto de vista. Las estatinas son de elección en pacientes con aumento del LDL, ¿no es cierto? Disminuye la síntesis de colesterol en el hepatocito, aumenta la expresión de los receptores LDL, aumenta la síntesis, por lo que les decía, un efecto rebote, ¿no es cierto?, y un efecto indirecto, porque obviamente eso se produce porque el organismo ve que no se está sintetizando colesterol, pero esto después se normaliza, aumenta la eliminación del IDL y VLDL, disminuye también los triglicéridos, pero no en tanta proporción como gemfibrosilo. Y esta disminución de triglicéridos se da para atorvastatina y simvastatina, no para todas las familias. Y aumenta el metabolismo del LDL y del VLL. Aumenta generalmente el HDL en un 8 o un 10%, así que es una terapia bastante beneficiosa, ¿ya? Y más cuando hay riesgo cardiovascular y se ha presentado un evento. Disminuye la incidencia de enfermedad coronaria de un 25 o 60% y de muerte en un 30%. Disminuye los niveles de fibrinógeno y la viscosidad de la sangre, que también es un factor fundamental. Disminuyen la captación de LDL por el músculo y activan la sintetasa de óxido nítrico. Acá están los representantes, están las presentaciones que existen en el mercado. Como ya les decía, el LDL se reduce un 25 o un 55%, el HDL se puede aumentar a un 5% y los triglicéridos se reducen de un 10 a un 35%. Por lo tanto, hay menos reducción de triglicéridos. La dosis está relacionada con el efecto inicial que yo voy a lograr. Si yo doy una dosis de estatina, la primera dosis que yo dé es la más efectiva para mi paciente, ¿ya? Cuando yo quiera dar una dosis, aumentar la dosis, tengo que doblarla, ¿no es cierto? Y eso me va a generar una disminución que está medido hasta un máximo de un 6%. Por lo tanto, el efecto de la primera dosis es bastante interesante, porque la dosis que yo establezca puede ser ideal para mi paciente, como no sea ideal y que requiera aumentar la dosis, pero requiere aumentar al doble recién para yo tener una disminución del LDL. Y esto se logra mínimo de 7 a 10 días, ¿ya? Como yo les digo, cuando yo establezco recién el tratamiento, un mes y medio recién yo voy a tener el efecto que yo esperaba. Y cuando yo estoy ajustando dosis mínimo 10 días, yo les diría 14 días, porque en la bibliografía son 14 días más o menos. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la vida media del medicamento y de la síntesis de LDL. Acá les coloco las dosis que son equipotentes,
Por ejemplo, 15 miligramos de lovastatina es igual a 15 de pravastatina, a 40 de fluvastatina y a 5 de simvastatina. Y 20 miligramos de simvastatina a 10 miligramos de atorvastatina, o 20 miligramos de atorvastatina a 10 miligramos de rosuvastatina. Si se dan cuenta, acá hay diferencias de la potencia, ¿no es cierto?, del medicamento. Acá les coloco una tabla con los efectos, ¿no es cierto?, adicionales que tienen las estatinas, que se denominan efectos pleiotrópicos, son independientes del efecto hipolipemiante. Mejora la disfunción endotelial, disminuye la respuesta, ¿no es cierto?, inflamatoria, estabilizan la placa de ateroma, como yo les había dicho, y reducen las respuestas trombógenas, ya por lo tanto la trombosis. Así que las estatinas no solamente permiten una reducción del efecto hipolipemiante, sino que tienen estos efectos pleiotrópicos que me llevan a mejorar, ¿no es cierto?, en el caso de que haya un riesgo cardiovascular elevado, ¿ya? No solamente mejora la dislipidemia, sino que tienen efectos benéficos en que estabilizan la placa de ateroma y generan la regresión de la misma. Las indicaciones, generalmente en la hipercolesterolemia, ¿no es cierto?, que puede ser familiar, o la hiperlipidemia familiar combinada, ¿no es cierto?, que puede ser con triglicéridos altos, alteración de las eliminaciones de remanente o hiperlipemia de la diabetes e insuficiencia renal, que generalmente acá se asocia bastante. Ustedes van a ver a los pacientitos diabéticos y con insuficiencia renal que generalmente ocupan estatinas. Se pueden combinar con otros agentes hipolipemiantes, como yo les había dicho. Ezetimiba es una buena terapia para ser combinada, o con las resinas de intercambio iónico, ¿ya? Cuando el riesgo cardiovascular es elevado. No se recomienda asociar con fibratos porque se reduce la glucuronidación de las estatinas y se acumulan, ¿no es cierto?, y se concentra en los tejidos musculares, y eso genera rhabdomiólisis, ¿ya? Puede llevar a miopatía y a rhabdomiólisis. Y aquí en particular ocurre con genfibrosis, ¿ya? Pacientes en tratamiento con otros fármacos, por ejemplo con citocromo P450, preferir estatina sin el metabolismo por esta vía, porque generalmente tienen una alta metabolización y se generan bastantes interacciones, y eso se los voy a mostrar en una tabla. El profármaco es lovastatina, simvastatina también. La biodisponibilidad es bastante baja, si se dan cuenta. La vida media es influida por los alimentos, por lo tanto, si yo doy alimentos con lovastatina, se va a aumentar la biodisponibilidad, se aumenta, y si yo doy alimentos con atorvastatina, se disminuye. Por lo tanto, cuando yo doy atorvastatina, lo doy en horario nocturno. También otra cosa importante, se da en horario nocturno estas terapias, porque inhiben la síntesis, ¿no es cierto?, de colesterol, y generalmente en la noche es donde se produce la síntesis de colesterol. Por eso lo doy en ese horario, para que tenga el máximo efecto. Y lo doy sin alimento, la atorvastatina, pero la lovastatina la tengo que dar con alimento para mejorar su biodisponibilidad, porque es de un 5% y es extremadamente baja. Y tengo que sacar los alimentos, la atorvastatina, porque su biodisponibilidad es del 14%, ¿ya? Así que, ojo, ocurre lo mismo para los otros. La única que no influye y que es la más potente del grupo es la rosuvastatina. Y acá no importa si como o no como, da lo mismo. La unión a proteína es alta con lovastatina y simvastatina y baja con las otras. El metabolismo es hepático y su eliminación es biliar, ¿no es cierto? Pero obviamente por su reacción que ocurre con el colesterol. Y las vidas medias son variables. La rosuvastatina tiene una vida media muy alta, la atorvastatina también, y la lovastatina tiene una vida media muy bajita. ¿Ya? Acá hay otras características para que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, y analizar de acuerdo a las estatinas. Acá también abajito están las equipotencias entre los tratamientos y los rangos de dosis que podemos ocupar. Se da de la noche, como yo les decía, y acá están los ajustes de dosis que nosotros podemos hacer en caso de que haya una alteración de la creatinina, ¿ya? Hay algunas que se ven más alteradas, ¿no es cierto?, con la alteración de la creatinina, y otras que no es necesario ajuste. Ya con la atorvastatina no es necesario hacer ajuste de dosis en insuficiencia renal, pero sí con pravastatina, lovastatina y simvastatina. En lovastatina hay que reducir la dosis cuando el aclaramiento de creatinina es menor a 30 ml minuto. Acá están indicadas las potencias, ¿no es cierto?, de los tratamientos, para que ustedes también las puedan analizar.
En particular, rosuvastatina puede llegar a reducir un 60% del LDL y eso se puede reducir con 40 miligramos. Por eso es tan importante el efecto de la primera dosis, ¿ya? Porque si yo doy una dosis adecuada según el nivel de colesterol que tiene el paciente, voy a tener una terapia bastante efectiva y después puedo ir reduciendo la dosis, ¿ya? Atorvastatina con 80 miligramos recién voy a poder reducir el LDL en un 60%. Y para el resto de terapias, si se dan cuenta, no tengo esa capacidad de reducción. Va a ser un 40 a un 45%, ¿ya? Así que lovastatina, por ejemplo, que es bastante utilizada, a lo más llegaría a un 40%, ¿ya? De reducción con 80 miligramos de lovastatina, que es una dosis macabra, en realidad, una dosis muy alta. Por lo tanto, es ideal, en estos casos, que hay un colesterol bastante elevado, ocupar terapias que sean más potentes, ¿no es cierto?, en reducir el LDL, y cuando el colesterol es más bien moderado el nivel, utilizar terapias que sean no tan potentes, ¿no es cierto?, y podría regular de esa manera. Aunque en particular, actualmente atorvastatina tiene bastante evidencia con efectos pleiotrópicos, rosuvastatina, así que son terapias que se están utilizando más actualmente. Es importante el metabolismo y la eliminación, ¿no es cierto?, como yo les decía, y la necesidad real versus la tendencia a la prescripción. Se dan cuenta, si no requiere una dosis tan alta, ocupa una dosis más baja de la estatina. Por eso es importante el efecto de la primera dosis. Si yo ocupo una dosis ideal para el nivel de colesterol que tenga el paciente, con esa dosis es suficiente, porque si yo voy aumentando, va a tener que duplicarse la dosis, es más complicado para el paciente, ¿ya? Así que es mejor tener un cálculo desde el inicio que sea ideal, y acá también se relaciona la dosis con la respuesta, ¿no es cierto?, en una gráfica para que ustedes la puedan revisar. Acá están las características de las estatinas. La lovastatina se dosifica de 10 a 80 miligramos, ya habíamos visto cuánto podía reducir, hasta un 35% del LDL, se elimina por vía renal, por lo tanto requiere dosis, ajuste de dosis. Podría también reducir triglicéridos hasta un 15% y aumentar el HDL a un 5%. La rosuvastatina se puede dar hasta 80 miligramos, ¿no es cierto? Todas se dan de noche, tiene un metabolismo y eliminación hepática, disminuye el LDL hasta un 55%, una disminución bastante importante, o hasta un 60%, los triglicéridos hasta un 20% y podríamos aumentar el HDL hasta un 10%. Y tiene estos efectos pleiotrópicos que ocurren con al menos 20 miligramos de atorvastatina se observan, ¿ya? Por eso les decía que es bastante interesante desde ese punto de vista, y la rosuvastatina se da hasta 40 miligramos en la noche, tiene mayor potencia y eficacia, puede disminuir hasta un 65% del LDL, un 20% de los triglicéridos y un aumento del 10% del HDL. Y algunas RAM se ven más evidenciadas con este medicamento. Son bien tolerados en general, no tienen muchas RAM, pero sí hay molestias gastrointestinales que están relacionadas con la potencia del medicamento, las miopatías en piernas y brazos, en el caso si lo combino, ¿no es cierto?, con algún fármaco que genera rhabdomiólisis, como en el caso del gemfibrosilo, como yo les había mencionado, cefalea, aumento de las enzimas hepáticas, por lo tanto tengo que controlar las enzimas, ¿ya? Podrían aumentarse de 2 a 3 veces, rash cutáneo y erupción, alopecia. Así que, como es bastante raro en altas dosis, lo que yo sí se produce es complicaciones en el caso de que se combine con gemfibrosilo, por ejemplo. El embarazo y lactancia son categoría X, no se recomienda administrarlas, y la lactancia no se descarta en riesgo en el infante, son categoría X en el embarazo, ultrateratogénica. Y dentro de lo que se menciona acá, las enzimas hepáticas pueden elevarse, ¿no es cierto? Rara vez indican hepatotoxicidad, por lo tanto son cambios adaptativos que puedan ocurrir, ¿ya? Y acá, inmunológico, síndrome lúpico, de unión a proteínas, se puede reducir la unión a proteínas de la warfarina, por lo tanto podría aumentarse el efecto anticoagulante, hay que tener cuidado con estos fármacos, ¿no es cierto?, que pueden ocasionar esa situación. Hay contraindicación, hipersensibilidad, enfermedad hepática, embarazo y lactancia, o administración concomitante con inhibidores de la 3 a 4, y precaución en el anciano, cuando hay alcohol, insuficiencia renal, caso severo, ya les dije lo que hay que ajustar.
trastornos musculares o antecedentes previos de toxicidad muscular. Y acá están los inhibidores, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hay inhibidores y hay inductores. Y con todos aquellos yo puedo generar interacciones. Si se dan cuenta, puedo generar interacciones con antiepilépticos, con antidepresivos, ¿ya?, con antiarrítmicos, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener bastante ojo. En el caso de los fibratos, como yo les había dicho, estimulan los receptores nucleares, generalmente se llaman PPAR, alfa, ¿ya? Y lo que hacen en particular, al estimular estos receptores, aumentan, ¿no es cierto?, el HDL plasmático y disminuyen los triglicéridos plasmáticos. ¿Por qué? Porque hay una regulación genética, ¿ya? Los genes que están participando en el metabolismo. Se utiliza el tratamiento de la hipertrigliceridemia en particular, están los de primera generación, que está gemfibrosilo, en dosis se ocupa de 600 a 1200 miligramos día, y lo de segunda generación, fenofibrato de 200 miligramos día, ciprofibrato de 100 miligramos al día, o besafibrato de 400 miligramos al día. Activan entonces los receptores nucleares de esta familia de los PPAR, ¿no es cierto?, alfa, el fibrato se une y se forma un heterodímero, y ese heterodímero es el que va a actuar, ¿no es cierto?, a nivel de los receptores nucleares. Y va a haber una activación de la expresión genética, ¿no es cierto?, o génica, y se disminuye la absorción, producción y almacenamiento de triglicéridos y lípidos en general, y se aumenta el HDL. Entonces, en particular, es regulación genética, por lo tanto, también va a tardar el efecto que yo voy a lograr, y estos genes van a regular, ¿no es cierto?, a su vez el metabolismo o las enzimas metabólicas, ¿no es cierto?, que se relacionan con los triglicéridos y el HDL en particular, ¿ya? Acá está otra gráfica que indica disminuye la síntesis de ácidos grasos, la secreción hepática de VLDL, la síntesis de triglicéridos, y aumenta la beta-oxidación, la formación de apoproteínas A, y por lo tanto aumenta el HDL. La disminución de la secreción hepática de VLL lleva a una disminución del LDL en particular, ¿ya? Inhibe la secreción hepática de VLDL, inhibe la lipólisis también de triglicéridos y la captación de ácidos grasos por el hígado, ¿ya? Acá están los agonistas de PPAR alfa, que es el más importante, es gemfibrosilo, fenofibrato, besafibrato, ciprofibrato y clofibrato, y el besafibrato agoniza receptor alfa, gamma y delta, ¿ya? Agoniza más receptores nucleares, ¿ya? No solamente el receptor alfa, como es el caso de los otros medicamentos. Se usa en hipertrigliceridemia y también cuando se cursa con bajo HDL, porque aumenta el HDL ya bien. No reemplazan las estatinas en las dislipidemias con altos niveles de LDL porque su reducción es muy bajita, ¿ya? Se asocian cuando el HDL está disminuido, ¿ya? Eso sí. Y tienen efectos anticoagulantes y fibrinolíticos, por lo tanto también tendríamos que tener cuidado cuando hay terapias de anticoagulantes. Ya establecía, el gemfibrosilo es más común, se ocupa hasta 1200 miligramos al día, en dosis únicas o cada 12. Generalmente cuando son dosis altas se da cada 12, 600 cada 12. Se disminuye hasta un 40% de los triglicéridos más que en las estatinas, y se aumenta el HDL hasta el 20%, que podría ser más o menos similar a alguna. Más antiguo, con mayor incidencia de RAM, ¿ya? Y tiene un efecto leve en el VLDL, hasta un 10% de reducción. Lo interesante acá es que yo les decía, hay una interacción entre las estatinas, en particular atorvastatina con gemfibrosilo. Interaccionan en el citocromo 3A4 y 12A8-9, se reduce la glucuronidación y eso lleva a un alto riesgo de miopatía rhabdomiólisis por acumulación, ¿no es cierto?, de hay un defecto en el metabolismo de la estatina y por lo tanto aumenta su biodisponibilidad, ¿ya? Y eso va a desencadenar un efecto a nivel muscular. Se ha estudiado con toda esta familia, ¿no es cierto?, de los agonistas PPAR alfa, y se dieron cuenta que con fenofibrato es el único con el que tiene la menor interacción. Por lo tanto, con fenofibrato habría muy baja proporción de RAM por miopatías o rhabdomiólisis. Si hubiera que combinar, ¿no es cierto?, una estatina con un agonista PPAR, podríamos combinarlo con fenofibrato porque es el que tiene la menor reacción o la menor interacción por citocromo, ¿ya? Por lo tanto, ocurriría de manera normal la glucuronidación de las estatinas.
Ya les había hablado de los porcentajes que podrían reducir y de la efectividad. Mejora siempre la actividad de los fibratos con los alimentos y están contraindicados en insuficiencia renal porque se acumulan, ¿ya? Acá hay una tabla de la variación, ¿no es cierto?, que ocurre con el uso de ciertas terapias. En particular, hay unas que obviamente van a tener mayor reducción de triglicéridos que otras. El único profármaco es el fenofibrato, los otros no son profármacos, se absorben casi completamente, la biodisponibilidad es bastante alta, lo mismo que la unión a proteína. La mayoría se metaboliza por el hígado y se eliminan bastante por vía renal, por eso en insuficiencia renal no están recomendadas. Y la vida media es más alta con ciprofibrato y con fenofibrato, y el volumen de distribución también es bastante alto con fenofibrato, ¿ya? El gen fibrosilo, como ya había dicho, inhibe el citocromo P450, por lo tanto interacciona con las estatinas, aumenta su biodisponibilidad y un riesgo de miopatía. Y hay problemas gastrointestinales y miopatía menos comunes con fenofibrato, por eso es de terapia de elección en el caso que se ocupen estas dos. De partida no se deberían ocupar ni los fibratos con las estatinas, porque está el riesgo de miopatía, pero si es necesario en pacientes con riesgo cardiovascular elevado o combinarlas, porque puede ser que ezetimiba o una resina intercambio iónico no sea efectiva. Si la ocupo, tengo que ocupar el fenofibrato, ¿ya? Que es de elección. ¿Qué reacciones adversas hay? Hay del aparato digestivo, molestia gastrointestinal es la más frecuente, piel y tejido subcutáneo y erupciones cutáneas, prurito urticaria. En alteraciones hematológicas son bastante raras, puede haber trombocitopenia, leucopenia o anemia, o ocurrir todas con una pancitopenia. En el aparato genitourinario incrementaría la creatinina ligeramente, que es lo más frecuente. En el músculo esquelético puede haber mialgia, por dosis altas de fibrato, al igual que las estatinas, pero igual podría ser rara la rhabdomiólisis, pero es peligrosa, ¿no es cierto? Y la rhabdomiólisis se da cuando yo interacciono con una estatina, y sistema nervioso central, cefaleas y vértigos, también puede haber arritmia, elevación de transaminasa, por lo tanto, en ambos casos, en estatinas como en fibratos, tengo que hacer seguimiento de enzimas hepáticas en el paciente. Debo monitorizarlo. Contraindicaciones y precaución, hipersensibilidad, miopatía, dispepsia, falla hepática, falla renal, precauciones, uso concomitante con warfarina, ¿no es cierto?, y estatina, o los hipoglicemiantes. ¿Por qué? Porque desplazan a la warfarina, desplazan a los hipoglicemiantes, y eso potencia su efecto, así que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con estas terapias, ya porque son de alta unión a proteína, así que ya habíamos visto los anticoagulantes que tienen alta unión a proteína, las terapias de la diabetes, los hipoglicemiantes, los AINES también tienen alta unión a proteína y las estatinas, ¿ya? Serían estos 4 grupos para que tengan ojo porque todos estos interaccionan entre ellos. Hay coleritiasis, edad avanzada, anemia, leucopenia, trombocitopenia, ¿no es cierto? Tener ojo porque estos deprimen la médula, es categoría C en el embarazo y no se descarta un riesgo en la lactancia. Seguimos con ezetimiba, que ya les había mencionado, es un inhibidor de la absorción de colesterol intestinal, podría inhibir hasta un 50% de la absorción, el ezetrol se llama, generalmente se encuentra de 10 miligramos y se administra una vez al día, y reduce el LDL en un 15%, si se dan cuenta su efectividad es bastante baja comparado a las estatinas, incrementa el HDL hasta un 10%, que también es bastante bajito comparado a los fibratos. Lo que hace es bloquear el transportador, como ya les había dicho, el NPC1L1, y por lo tanto no se absorbe el colesterol en el yeyuno. Generalmente esto es en las células del yeyuno. Disminuye la absorción del colesterol de la dieta y la reabsorción también del colesterol biliar, porque si se elimina por las bilis podría ser reabsorbido ese colesterol, ¿ya? Por lo tanto, también se puede reducir esa absorción. Además, aumenta los receptores LDL en el hígado, y acá les menciono que las concentraciones que pueden llegar a reducir, ¿no es cierto?, de colesterol y de los parámetros. Ezetimiba no se ocupa solo, generalmente, o aislado, se ocupa como politerapia, cuando hay riesgo cardiovascular elevado con estatina. Ocurre un mecanismo compensatorio cuando estoy usando ezetimiba, puede haber un aumento de la síntesis de colesterol hepática, ¿no es cierto?, y la estatina frenan este mecanismo, por eso lo tengo que usar en politerapia y no de forma individual, ¿ya? Muy efectivo en combinación con las estatinas, se logra
el objetivo del LDL, y lo logramos este objetivo sin subir tanto la dosis de la estatina, sino que tenemos una dosis estándar que podemos ocupar. Y hay bastantes efectos adversos, eso sí, hay transaminasas elevadas, miopatía, dispepsia, artralgia, mialgia, dolor de cabeza, que van en la misma línea que los otros tratamientos. Es de absorción intestinal, pero se absorbe una baja proporción, porque su acción principal es en el intestino, su biodisponibilidad es baja, se ocurre glucuronidación a nivel hepático y sufre circulación enterohepática, ¿ya? Así que puede ser, su acción se mantiene en el tiempo, ¿ya? Tiene reacciones adversas, como ya les había mencionado, también hay que cuidar las pruebas hepáticas, por lo tanto, si estamos en combinación de este tratamiento con estatina, debemos medir pruebas hepáticas. Contraindicado en embarazo, enfermedad hepática, hipersensibilidad y precaución con fibrato y en las miopatías. Embarazo categoría C y lactancia no se descartan los riesgos. Las resinas de intercambio iónico, también como les había dicho, son polímeros aniónicos, ¿no es cierto?, de estructura que se unen o se adhieren a los cationes provenientes de las sales biliares e impiden la absorción del colesterol, ¿no es cierto?, a nivel intestinal, ¿ya? Solamente porque se genera este complejo cation-anión, ¿ya? Así se disminuyen los niveles de colesterol. Está colestiramina, colestipol que vienen en polvo y colestevelam que vienen comprimidos, ¿ya? Entonces, en general el ezetimibe inhibe lo que es el transporte y la colestiramina, ¿no es cierto?, y familia, lo que inhiben, ¿no es cierto?, es la reabsorción del colesterol proveniente de las sales biliares porque se unen, ¿no es cierto?, en esta interacción cation-anión, y por lo tanto se excretan por las heces directamente. La efectividad reduce el LDL hasta un 30%, las resinas de intercambio iónico como colestiramina aumentan hasta un 5%, disculpen, el HDL, y puede aumentar los triglicéridos, y se utiliza como coadyuvante con la estatina. La dosis que se ocupa son 4 gramos oral cada 12 a 24 horas, y una dosis de mantención de 8 cada 12 horas o 16 cada 24, y los niños de 0,4 gramos por kilo día. Las reacciones adversas, molestias gastrointestinales y aumento de los triglicéridos y disminución de la absorción de otras vitaminas y fármacos. ¿Por qué? Porque como generan esta reacción de cation-anión, como son aniónicas, se pueden unir a todas las moléculas que sean catiónicas, ¿ya? Así que hay que tener ojo en la administración, si tienen que administrar 1 hora antes o 2 horas después, ¿no es cierto?, de algún otro fármaco o de los alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos pueden provenir vitaminas liposolubles, y estas también podrían unirse a esas vitaminas y reducir su absorción. ¿Ya? En las resinas de intercambio iónico la interacción es mayor con las vitaminas que en el caso de la ezetimiba. La ezetimiba tiene baja interacción con las vitaminas liposolubles, que son las ADEC. Acá sí hay una alta interacción, por lo tanto tiene que haber una separación de la toma de colestiramina con los alimentos o con los medicamentos, porque también puede el paciente estar tomando polivitamínico, que tienen que estar separados. Y si no se logra, porque se genera la interacción sí o sí, hay que administrar vitaminas por otra vía, como puede ser vía endovenosa. Contraindicación y precauciones: está contraindicado cuando hay hipersensibilidad, hipertrigliceridemia, una enfermedad obstructiva gastrointestinal, y precaución en constipación o hipoprotombinemia por deficiencia de vitamina K. En embarazo son categorías C, y la lactancia se ve afectada a la composición. Dentro de los últimos fármacos que les voy a nombrar, ácido nicotínico inhibe la movilización de los ácidos grasos libres desde el tejido adiposo al hígado, ¿ya? Por lo tanto, no se recaptura, ¿no es cierto?, este ácido graso al hígado. Hasta un 30% se reduce del LDL, VLDL y triglicéridos, y hay un aumento del 25% en el HDL. Es una vitamina hidrosoluble, ¿no es cierto?, y que ahí está la duda si proviene de ahí su mecanismo o no, porque se sigue estudiando el ácido nicotínico, cuál era el efecto en realidad que estaba produciendo en particular, pero de partida esto es lo que podría ocasionar.
Hay presentaciones como ácido nicotínico cristalino de liberación extendida, se ocupa entre 500 a 2000 miligramos día, y como ya les decía, inhibe la lipólisis en tejido periférico, genera menos esterificación de los triglicéridos en el hígado, mayor actividad de las lipoproteínas lipasa, ¿ya? Tiene una serie de efectos que desembocan en aumentar, ¿no es cierto?, el HDL, reducir los triglicéridos, el PLDL, el LDL, ¿ya? Se absorben los comprimidos de liberación extendida entre un 60 y 76%, tiene un metabolismo hepático y tiene un metabolito activo que es la nicotinamida y se elimina por vía renal de un 60 a un 75%. Hay bastantes reacciones adversas, una de ellas importante es la hiperuricemia, ¿no es cierto? Como también lo veíamos con los tratamientos de la hipertensión, por lo tanto hay que tener ojo con el ácido nicotínico. Hay síntomas gastrointestinales, por lo tanto se recomienda dar con alimentos para reducirlo. Activa úlceras pépticas, por lo tanto no se debería dar en el caso que haya un paciente con úlcera. Genera intolerancia a la glucosa, hay prurito, rash, flushing facial. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador periférico, por lo tanto hay que tener ojo en este tipo de pacientes que puedan presentar esta reacción en cara, ¿ya? O en su cuerpo. Generan hipotensión, sangrado y hepatotoxicidad, por lo tanto también tenemos que tener un rol de monitorización de enzimas hepáticas y generalmente se asocia cuando hay una falla hepática previa. Contraindicado en hipersensibilidad, en enfermedad hepática, en úlcera péptica, en sangrados activos y precaución cuando se ocupan anticoagulantes o vasodilatadores, con consumo de alcohol, con diabetes mellitus, enfermedad hepática, renal y angina inestable. Acá hay otro tipo de fármaco o de sustancias que podemos emplear, por ejemplo, los ácidos eicosapentanoico y decosaexanoico, que proviene de los aceites de pescado, ¿no es cierto? Estos aceites de pescado permiten inhibir la generación de VLDL y descienden los triglicéridos, ¿ya? Generan igual interacción, ¿ya? Con el ácido araquidónico o descienden el tromboxano, aumenta la prostaglandina, y también tendrían una acción a nivel del sistema inmunológico con las reacciones que le estoy nombrando, positivos, o sea, una reacción positiva en el sistema inmunológico, efectos colaterales, eructos, fiebre, mialgia, linfadenopatía, útil cuando hay hipertrigliceridemia en los aceites de pescado, y la vitamina E y C bloquean la oxidación del LDL en el endotelio vascular, por lo tanto también serían unas terapias bastante interesantes, ¿no es cierto?, como antioxidantes, ¿ya? Y evitar la formación de la placa aterosclerótica. Acá un cuadro resumen de dónde actúa cada medicamento, de lo que ya les he nombrado. Y acá también, ¿no es cierto?, para que puedan ir revisando y ver en dónde se van a ubicar, ¿no es cierto?, los fármacos y qué situación van a generar. También hay un cuadro resumen de cuánto pueden reducir de LDL, de HDL y de los triglicéridos, ¿no es cierto?, distintos tipos de terapia. Y a modo de finalización, estas son las terapias que deberían ocupar en cada caso. En el caso que haya LDL alto, como yo les decía, hay cambio del estilo de vida. ¿Y qué terapia tengo que ocupar? Estatina. Mi alternativa sería fibrato, resina o niacina. Si tengo triglicérido alto, cambio el estilo de vida y tendría que ocupar un fibrato, ¿ya?, de terapia de elección medicamentosa, o alternativa resina o niacina o estatina. Y en el caso que tenga los triglicéridos y el colesterol alto, tengo que hacer cambio del estilo de vida y utilizar una terapia. Tengo que utilizar estatina, ¿ya?, primer paso, para alcanzar un LDL adecuado. Y en el segundo paso, para alcanzar la meta del HDL, puedo aumentar la dosis de estatina o añadir fibrato, que no cualquier fibrato puedo añadir, como ya les decía, niacina o aceite de pescado, que también es bastante útil, ¿ya? De aquí nuevamente les coloco la tablita para que ustedes la tengan en mente y sepan cómo se tiene que ocupar, ¿no es cierto?, los medicamentos. Y acá en el caso de la hipertrigliceridemia, ¿ya?, que también yo debería ocupar, ¿no es cierto?, la estatina, como yo les decía, y en el caso más grave tengo que adicionar fibrato o los aceites de pescado, el omega 3, ¿no es cierto?, para mejorar mi terapia. Cuando son los triglicéridos bastante altos, que sean mayores a 500 miligramos decilitro,
¿ya? Si no, si son menores a esos triglicéridos, yo ocupo estatina en particular. Pero igual tengo que ver mi optimización de mis parámetros, porque si no me aumenta el HDL, igual voy a tener que sumar terapias, otras terapias. Si no bajara todos los triglicéridos, si no bajan con las estatinas, igual tengo que utilizar fibrato, ¿ya? Por eso me voy a la segura usando fibratos en ese caso. Pero si hay una combinación entre reducción, o sea, aumento de los triglicéridos más disminución del HDL, o aumento del LDL, tengo que ir viendo qué terapia es mejor. Quizás mejor hay una estatina. Pero si es una hipertrigliceridemia aislada, ¿ya? Y que pueda ser fácil de recuperación, quizá un fibrato puede ser la terapia de elección más adecuada, ¿ya? Pero, con lo que yo les mencionaba, guíense con esto. El LDL alto que uso, con el triglicérido alto y con el LDL y triglicérido alto van a ser totalmente efectiva la terapia, ¿ya? Y les dejo un caso clínico, ¿no es cierto? Un varón de 63 años de edad que está siendo tratado por hipercolesterolemia con un inhibidor de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es la HMG-CoA reductasa. Una estatina. Se presenta para una consulta de seguimiento, comenzó a tomar medicamentos hace una semana, se queja de dolor muscular leve, que atribuye al nuevo sistema de ejercicios que comenzó por recomendación médica. Los estudios laboratorios muestran una elevación leve en la actividad de creatinina sinasa. Pregunta si el nuevo medicamento puede estar causando este dolor y si debería dejar de tomarlo. ¿Qué consejos se deberían dar? Ahí para que lo puedan revisar. Y en la sección número 9 del libro de farmacología está, ¿no es cierto?, esta materia. Así que muchas gracias.